A ver, hablemos de algo que ojalá nunca necesitemos, pero que es clave tener a la mano. Una especie de manual de supervivencia legal. Porque, seamos sinceros, los problemas legales no avisan, ¿verdad? Y saber qué hacer en ese momento, puede marcar toda la diferencia. Es que la vida está llena de esas preguntas que nos quitan el sueño, ¿no? Cosas como, a ver, ¿qué pasa si un día me despiden? O ¿cómo se hace para tramitar una herencia? Y la clásica, ¿de verdad me pueden meter a la cárcel por deudas? Son tantas dudas que es súper fácil sentirse, no sé, totalmente perdido. Seguro que más de una vez han escuchado esa frase de «Ojalá nunca necesites un abogado». Y claro, es un deseo con la mejor intención del mundo. Pero la esperanza no es un plan, ¿cierto? No se trata solo de cruzar los dedos para que no pase nada, sino de estar listos por si la vida pasa. Y justo para eso estamos aquí. Vamos a abrir este botiquín de primeros auxilios legales que es el libro Papelito Manda. La idea es sacar la información más directa, la más práctica, para esas situaciones que a cualquiera le pueden pasar. Bueno, empecemos con un tema que, seamos honestos, pone nervioso a cualquiera. Un encuentro con la autoridad. Aquí, saber qué hacer, de verdad que es crucial. A ver, la pregunta del millón. ¿Qué hago si me detiene un policía en el carro? Es que esta es una de esas situaciones que si no se maneja con cabeza fría y sabiendo lo que se hace, puede complicarse y muy rápido. Ojo, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Punto 1, y el más importante, obedece la orden de detenerte. No te resistas, así evitas meterte en un problema más grande. 2, tranquilo, espera a que el policía se acerque y se identifique. 3, entrega solo los documentos que te pida, como la licencia de conducir. Y 4, que no se te olvide, siempre tienes derecho a preguntar cuál es el motivo de la intervención. ¡Siempre! Ok, eso fue en el carro. Pero ¿qué pasa si la detención es personal? O sea, a uno, caminando por la calle. Aquí la cosa se pone más seria, y conocer los derechos es literalmente el salvavidas. A ver, anota estos puntos porque son fundamentales. Se tiene derecho a que le digan por qué lo detienen. Se tiene derecho a guardar silencio, importantísimo para no meter la pata. Se tiene derecho a pedir que la gente se identifique y, claro, a comunicarse con un abogado. Y un dato clave. En caso de flagrancia, o sea, que te pesquen con las manos en la masa, no pueden tenerte detenido más de 48 horas. ¿Conocer esto? Es poder. Muy bien, salimos de la calle y ahora entramos a la casa. Porque los conflictos familiares pueden ser igual de complicados o a veces hasta más. Vamos a meternos un poco en el derecho de familia. Hay dos conceptos que la gente siempre confunde: patria potestad y tenencia. Suenan parecido, ¿no? Pero legalmente son como el agua y el aceite. Y si hay hijos de por medio, entender la diferencia es básico. Piénsalo así. La patria potestad es como ser el directorio de la vida de los hijos. Ambos padres tienen el derecho y el deber de tomar las grandes decisiones, el colegio, la salud, y eso no se puede negociar ni renunciar. La tenencia, por otro lado, es más sobre el día a día, es decir, con quién vive el niño o la niña, y eso sí se puede conversar entre los padres o, si no hay acuerdo, lo decide un juez. ¿Se ve la diferencia? ¿Qué pasa si uno de los padres no cumple con la pensión de alimentos? ¿Se puede exigir? La respuesta es un sí. Así, en mayúsculas. La pensión no es un favor, es un derecho de los hijos y una obligación que no se puede esquivar. Y ojo, que la ley da herramientas bien poderosas. Primero, claro, se inicia una demanda. Pero además, se puede pedir que le retengan el dinero directamente del sueldo a la persona que no paga. Si aún así no cumple, se pueden embargar sus bienes. Y como última instancia, la obligación puede pasar a los abuelos. O sea, hay caminos. Bueno, ya hablamos de la calle y de la casa. Ahora toca hablar de algo que nos afecta a todos: el dinero y las propiedades. Deudas, alquileres, todo eso que puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza legal. Vamos con un miedo que muchísima gente tiene. ¿Pueden meterte a la cárcel por deudas en Perú? Es la pregunta clásica cuando las cosas se ponen feas con el banco o una tarjeta de crédito. La respuesta, para tranquilidad de muchos, es no. La Constitución lo prohíbe. Nadie va a ir a la cárcel por una deuda con el banco. Pero, aquí viene la gran excepción, y fíjense cómo se conecta todo, el único caso en el que sí hay cárcel por una deuda es por no pagar la pensión de alimentos. Eso sí es un delito. Ok, otro tema súper común: alquilar una casa o un departamento. Sea quien alquila o el dueño, hay unas, digamos, reglas de oro para no llevarse sorpresas desagradables. A ver, antes de firmar cualquier cosa, hay que acordarse de esto.
Primero, leer el contrato completo, no solo cuánto se va a pagar, revisar los plazos, las multas, todo. Segundo, hacer un inventario de cómo entregan el lugar, si se puede, con fotos. Esto salva de problemas después. Tercero, exigir que la garantía y el adelanto queden por escrito. Y por último, pero clave, siempre pedir un recibo por cada pago mensual. Ok, hemos hablado de encontrones con la policía, de temas de familia, de deudas y alquileres. Parecen mundos totalmente distintos, ¿verdad? Pues no. Hay un hilo conductor, un principio clave que une absolutamente todo lo que hemos visto. Y aquí va la primera parte de esa idea. Da igual la situación, consigue pruebas. En cualquier problema legal, la regla de oro es esta. Quien tiene las pruebas, tiene las de ganar. Por eso mismo, cada vez que se pague algo, que se entregue algo, hay que pedir un recibo, una constancia, algo. Porque como bien dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Y si se llega a un acuerdo importante con alguien, sobre todo si hay plata o responsabilidades de por medio, tiene que quedar por escrito. No tiene que ser un documento súper formal, un correo electrónico, un mensaje de texto, pero lo ideal, claro, es un contrato. Y todo esto, las pruebas, los recibos, los contratos, nos lleva a la gran lección, a la frase que lo resume todo, el mantra de esta guía de supervivencia. Así es, papelito manda. En el mundo legal, tener los papeles en regla no es desconfianza, es inteligencia. Es tener el poder en las manos, porque tener ese documento, ese recibo, ese contrato en el momento justo, esa es la mejor defensa que se puede tener. Al final, la pregunta no es si alguna vez tendremos un problema legal, sino si vamos a estar preparados cuando llegue.